justamente por el tema de hoy, que es prácticamente, podríamos decir, el secreto que hace que nuestra familia, nuestra obra, siga adelante. O sea, Jesús en el medio. Es el tema que queríamos profundizar en todas las granjas, en los grupos de Esperanza Viva. Cuando también se encuentren con los voluntarios, las familias, es una oportunidad, como entendimos nosotros al preparar este año jubilar, en el que la granja cumple 25 años, que entendimos que, a través de estos DVDs, de estos temas, ustedes usaran como instrumento este momento de gracia que podemos vivir acá. Es mucho mejor hablar mirándote a los ojos y contando con tu unidad que solo creyendo en la mirada que ahora estás dando a través de esta cámara. En este momento, también queremos declarar ese amor, esa disposición de dar la vida por el otro, también a través de la cámara que, como instrumento, nos da la posibilidad ahora de llegar hasta vos, que estás en el grupo Esperanza Viva, que estás sintiendo el llamado de Dios para seguirlo dentro de esta obra, hasta vos que estás empezando tu recuperación. Entonces, acá estamos haciendo esta experiencia de, tal vez como una de las primeras. Entender qué es lo que Dios quiere después de estos 25 años de vida en relación a nuestra familia, en relación a la Facenda Esperanca. Entonces, justo ayer, cuando estaba pensando algunas ideas, charlando hasta tarde con el Frei, cuando estábamos antes de dormir, nos fuimos a dormir más tarde, conversando, nos fuimos a dormir así, justamente con esa experiencia de Jesús en el medio, buscando, con su presencia entre nosotros, entender cuál es esa gracia extraordinaria que hizo nacer la Facenda. Esa comprensión de que, si hay Jesús, el resucitado, no está entre nosotros, ni siquiera habría nacido la Facenda y nosotros no estaríamos acá, reunidos en esta sala, o no sé dónde será la oportunidad de poder ver esta película. Pero ayer, incluso cuando estábamos charlando, sentimos que, ahora mismo, la experiencia que vamos a vivir en este momento ya es una experiencia de la presencia de Jesús entre nosotros. Que, como aprendimos del carisma de la unidad, es necesario que en mi corazón haya una libertad, un vacío de querer hablar así solo por amor, sin siquiera preocuparme por la perfección o que tenga que salir bien, sino hacerlo por amor. Y vos también estás vacío, sin ninguna preocupación. Y le pedimos a Dios mismo que, por el amor entre nosotros, estando acá, inspire las palabras justas. Que Él pueda hablar, porque yo no tengo capacidad. Incluso ahora, mientras tomábamos un café, Beto seguía diciendo, no, Nelson, no te preocupes, tenés sabiduría. Pero no es suficiente, yo dije eso, no es así, Beto. Y Ana, tomamos café juntos con Caco. Porque la sabiduría personal o individual es justamente fruto de ese amor que tratamos de vivir entre nosotros. Y lo que a veces la gente piensa que es sabiduría de quien está hablando, porque a veces no se tiene claridad, nosotros sabemos que no es tan así. Es fruto justamente de ese descubrimiento maravilloso de que puedo dar sabiduría porque vos me lo permitís. En todas las granjas hacemos esta experiencia, desde el que está haciendo la experiencia hasta el coordinador, y me gusta insistir en que algunos, que ni siquiera saben leer y escribir, cuando, por ejemplo, van a hacer un tema de meditación, agarran una palabra de esas sobre las que el padre César hace el comentario,
Y hacen esta experiencia porque los chicos que están en recuperación tienen el corazón vacío, se ponen a disposición para escuchar sin preocuparse, y el coordinador, aunque no. Tenga así una preparación necesaria para poder explicar el Evangelio, esa frase. Después de terminar la meditación, sale con una alegría y viene a nosotros y lo comenta. Che, dije cosas que nunca en mi vida me hubiera imaginado que podía decir. ¿Y de dónde sale eso? De esa experiencia que ellos van aprendiendo de a poco con nosotros, de que Jesús entre nosotros es la sabiduría, la luz. Por eso es una gran novedad cuando la gente viene a visitar la finca y pregunta quién se encarga de los jóvenes. ¿Quiénes son los responsables, los monitores? Preguntan y nosotros, con alegría, podemos decir, son ellos mismos, o sea, porque entre nosotros sabemos el secreto, o sea, Jesús, entre dos o más, da sabiduría a quien habla y hace esa meditación. Entonces, lo mismo pasa acá y ahora. Pero hoy nos gustaría entender el origen de cómo surgió esa luz de comprensión de aquella frase del Evangelio, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y, si es posible, entendiendo esa frase a la luz del carisma de la unidad, cuya fundadora es Chiara Lubich, que hace más de 60 años, junto a sus compañeras, comprendió, y quiero hacer hincapié en leer un fragmento de cómo fue esa luz que ellas tuvieron. Entonces, a la luz de este carisma, estaría bueno que entendamos el origen, para después también, en las granjas, en los grupos Esperanza Viva, con los voluntarios, con nuestras familias, cuando ellos vengan a hacer la pregunta como, por ejemplo, hace algunos días, una madre me preguntó así, pero, ¿qué es la reunión del Grupo Esperanza Viva? Hoy quería responder esa pregunta que le respondí a ella volviendo a nuestro origen, porque siento que nuestro origen tiene un padre y una madre. Tenemos un padre espiritual y una madre espiritual. El padre espiritual es Francisco de Asís, que, a través del Frei, cuando llegó a la parroquia como franciscano, trajo todo ese carisma de más de 800 años en su corazón y nos lo transmitió a nosotros, cuando todavía éramos chicos y asistíamos a misa con él. Acá estamos algunos, además de Ciel. Pero, además de eso, el Frei también traía en su corazón el carisma de la unidad que había descubierto cuando era joven, todavía en Alemania. Entonces, esas dos realidades, esos dos carismas que él llevaba en su corazón, nos los transmitió a nosotros. Y cuando nos transmitía, además del carisma del Padre San Francisco y de la Madre, Chiara Lubich, nosotros, al principio solo viviendo, después empezamos, por curiosidad, a querer saber qué había detrás. Y ahí descubrimos la historia de cómo nació esta realidad. Y nosotros, de la Facenda La Esperanza, de la familia de la Esperanza, no podemos escapar de eso. Ya sea en una facenda, entre esos 2 o 3 responsables, después los coordinadores, después los chicos, ya sea en un grupo Esperanza Viva o con nuestras familias, si abandonamos esa experiencia, vamos a comprometer y también, después quiero tomar otro fragmento que dijo Chiara, vamos a experimentar el fracaso. Tal vez Dios permita eso, ese dolor, ese momento de oscuridad, de vacío, todo, para que nos despertemos y nos preguntemos, ¿será que estamos logrando, o peor,
¿Será que yo realmente quiero vivir con la presencia de Jesús o estoy valorando demasiado mi propia capacidad? Porque es una gran tentación en la que yo, en primer lugar, puedo caer. La obra está, por ejemplo, la obra está creciendo. Si miramos esta sala acá, entre nosotros, casi 50 que nos consagramos a Dios para esta obra, después vendrán los otros encuentros de aquellos que hicieron el compromiso, el pacto, los miembros efectivos, que hacen que nuestra familia se vea tan grande y puede aparecer la tentación, como a veces me pasa a mí, de cierto miedo. ¿Cómo será el futuro? Uno se va poniendo más grande. Les confieso que hace unos 10 años no pensaba mucho en eso, ¿entienden? Pero ahora, ya con 45, a veces me surge esa pregunta. ¿Cómo será después, en el futuro? Pensando en cada uno de ustedes, todavía jóvenes, que no pasaron aún los 30. Surge la pregunta, ¿cómo será? ¿Cómo va a superar cada uno su crisis? Cuando lleguen las dudas o incluso la vejez. Y ahí la respuesta para mí viene de esa experiencia. Pero no soy yo, no es el fraile, no es Iracia, ni Lucy, nosotros, los que somos, como dijo el fraile ayer en el primer tema, los fundadores, los que estamos llevando la obra solos. Hay, como vamos a leer ahora, un hermano invisible que se puso en medio nuestro desde el principio y que guía nuestra experiencia. Ahora, viendo el origen, como empezó con la luz que tuvieron Chiara Lubitsch y sus primeras compañeras, después me gustaría, junto con ustedes, viajar por la experiencia concreta, por la experiencia que hicimos desde la parroquia, desde la esquina, desde cuando la luz llegó de Sergipe, desde cuando Ferdi, Sergio, y después cuando cada uno de ustedes respondió a ese llamado. Porque Jesús en medio solo puede suceder cuando alguien, tocado por ese amor, el amor de Jesús en medio, entre dos o más personas, responde a ese amor y el amor se vuelve recíproco. La condición para que Jesús en medio suceda es que exista amor recíproco entre dos o más personas. Estar en el nombre de Jesús es estar reunidos en el amor recíproco. Entonces, en nuestro caso concreto, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que, a través del carisma franciscano, ese carisma de la unidad se encarnó en un aspecto, en un dolor, en un sufrimiento de la humanidad y dio una respuesta. Entonces, aquellos que llegaban a la parroquia con miedo, sufriendo, marginados, enfermos, aquellos que encontré en la esquina, el Tono, el Beto, fueron tocados por ese amor y cuando vieron, percibieron, sintieron a Jesús en medio, que existía entre dos o más. ¿Qué pasó? La conversión. Quisiera que prestáramos mucha atención a esto, porque el primer paso, como leímos ayer en nuestro reglamento interno, nuestra fuente inspiradora específica es el amor hacia aquel que encontramos. De Jesús que está dentro de mí, Jesús que está dentro de aquel que lo necesita. Pero ese es el primer paso. Nosotros, que también tenemos y vivimos como miembros de la familia de la esperanza, el carisma de la unidad, debemos dar un paso más. O sea, el amor entre vos y yo, que también llega a ese necesitado, hace que él se encuentre con ese algo más que es Dios y provoca la conversión. Pero todavía es un paso. Además, si nos mantenemos fieles a Jesús en medio, entre nosotros, la conversión pasa a otro punto que, al principio, nos cuesta un poco, porque queríamos que enseguida.
Me acuerdo cuando quería llevar enseguida a Antonio, a Beto, allá al centro Mariápolis, y fue un desastre. Porque cuando llegamos allá, porque yo tenía el deseo de que Tonó y Beto ya hicieran la comunión de bienes, junto conmigo y con el Frei. Porque conmigo y con el Frei ya lo hacíamos. Después llegó a ir así. Era claro. Y en el ímpetu del deseo de querer que ellos vivieran esa experiencia, vamos, por ejemplo, con el Mariabros, hay que poner todo en común y todo eso, hasta que llegó un punto en que explotó. ¿Cómo se puede decir? Se estresó. Se estresó. ¿Por qué? Porque no soy yo quien puede pretender eso del otro. Es Jesús en medio de nosotros quien hace que el otro se convierta, además, un paso aún más grande. Buscar una vocación. Una vocación. Entonces, Dios tuvo que exigirnos una renuncia, que, en primer lugar, teníamos que tener a Jesús entre nosotros, y que Él, entre nosotros, si nos manteníamos fieles a ese amor, podría ser lo que hoy es realidad. Que hasta jóvenes que experimentaron la oscuridad, el infierno de la droga, la destrucción total, sintieran el llamado, quiero consagrarme a Dios. Algo extraordinario. Nosotros no teníamos condiciones de hacer eso. Solo la presencia de Jesús en medio de nosotros. Por eso, si hoy estamos reunidos acá, es justamente fruto del resultado de esa elección, en primer lugar, de querer vivir este carisma. Los carismas de esos padres. San Francisco que, en el leproso, se encontró con Jesús y no tuvo miedo. Y acá está lo nuestro, lo específico, pero sumado, junto, casado con ese carisma de la unidad. ¿Qué fue lo que hizo que sucediera? Hizo que sucediera ese milagro extraordinario que todo el mundo, cuando se acerca, incluso el Santo Padre, era la mayor alegría que el Fray Hans quería darle al Santo Padre, que él, como vicario de Cristo acá en la tierra, tuviera la oportunidad de poder tener un encuentro con Jesús en medio. Hasta parece pretencioso ese deseo, pero ese era el deseo, estaba en el corazón del Frei. Que cuando el Santo Padre llegara acá, en la simpleza de nuestra manera de ser, pudiera tener ese encuentro. Y por eso no es casualidad que un hombre como el Santo Padre, que después de salir de la facenda, no para hasta, por ejemplo, su última manifestación, el 21 de diciembre, de hablar de la facenda. ¿Qué pasó? Ese carisma de estos dos padres hizo que él tuviera ese encuentro. Y ahora, lo que se va a desprender de esto, ni siquiera tenemos cómo dimensionarlo, porque no es cualquier hombre, es el vicario de Cristo. Entonces, en el fondo, el propio Cristo se encontró con Cristo en medio de nosotros. Lo que va a pasar a partir de esto, que ya está pasando, es algo realmente extraordinario. Pero volviendo al origen, al deseo que teníamos de que los primeros o las primeras entendieran de la misma manera que nosotros, que podían vivir con nosotros, todos necesitamos entender que, primero, es la elección que yo personalmente hago de vivir por Cristo en aquel que sufre y también por Cristo en medio de nosotros. Que, entonces, provoca conversión y después incluso puede dar la vocación. Pero para que podamos entenderlo bien, sin equivocarnos, me gustaría leer un pequeño fragmento de Chiara contando esta historia del descubrimiento de Jesús en medio. Fue un discurso que ella dio en 1997, donde ella misma,
en ese encuentro que tuvo en una ciudad de Italia, al hablar de Jesús en medio, nos hace entender el origen. Después vuelvo de nuevo a nuestra historia. El refugio antiaéreo que nos cobijaba no era seguro. Acá todos ya pueden entender de qué está hablando. Entonces eran tiempos de guerra y el descubrimiento que hizo Chiara con sus primeras compañeras fue en una circunstancia en la que la ciudad de Trento, donde vivían, estaba siendo destruida, bombardeada. Así que, muchas veces, cuando sonaban las alarmas, todos tenían que correr a los refugios antiaéreos. Y acá, como la mayoría de nosotros sabemos, ellas solo se acordaban de llevar el Evangelio. Y Dios, o sea, Jesús, de manera pedagógica, hacía que cada vez que se encontraban en esa situación, abrían el Evangelio y las palabras se iban iluminando una por una, cada vez que se reunían. Y, por esa situación, entraba en el corazón como algo poderoso. Entonces, después de que ellas hicieron esos viajes forzados al refugio antiaéreo, hicieron el descubrimiento de Dios amor, de la voluntad de Dios. Ahí llegó el momento de hacer ese descubrimiento luminoso sobre Jesús en medio. Entonces, el refugio que nos recibía no era seguro. Siempre estábamos frente a la muerte. Entonces, otra pregunta nos invadió. ¿Habrá una voluntad de Dios que le agrade de manera especial? Si tuviéramos que morir, queríamos haber puesto en práctica justamente esa, aunque fuera en los últimos instantes. El Evangelio respondió y habló de un mandamiento que Jesús decía, mío y nuevo. Este es mi mandamiento. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Ahí continúa Chiara. Nos miramos a los ojos y nos lo declaramos. Estoy lista para dar la vida por vos, yo por vos, yo por vos, todas una por la otra. De esa promesa surgió la respuesta a las 1000 exigencias diarias del amor fraterno. No siempre se nos pide morir una por la otra. Sin embargo, podemos compartir todo. Las preocupaciones, las alegrías, los dolores, los pocos bienes, las pequeñas riquezas espirituales. Sentimos que la vida creció en caridad. Silenciosamente, alguien se metió en nuestro grupo. Hermano invisible, que da seguridad, una alegría nunca antes sentida, una paz nueva, una plenitud de vida, una luz inconfundible. Era Jesús, que cumplía entre nosotros sus palabras. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, acá Chiara pone un paréntesis, en mi amor, ahí estoy yo en medio de ellos. Él dijo que todos sean uno, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea. Si Cristo está presente en la unidad de los hermanos, el mundo cree. Eso fue lo que pasó a nuestro alrededor. Se multiplicaron los cambios radicales de las personas, las conversiones más variadas. Se salvaron vocaciones que estaban en peligro. Otras nuevas nacieron. Es lindo leer esto después de 25 años de vida entre nosotros, haciendo la experiencia de que, de verdad, eso pasó. Vocaciones se salvaron, ¿cuántas en todos estos años, desde la época de la parroquia?
Y además nacieron nuevas vocaciones. Estoy mirando acá para ustedes. Por ejemplo, Cristian, cuando llegó, vino a hacer una experiencia como joven y descubrió su vocación sacerdotal acá. En ese momento pensamos, ¿la vida de Cristian podía quedarse entre nosotros? No. Es lo que Jesús quiere. Jesús, nuestro centro, quiere. Y no como nosotros queremos. Fue necesario que él volviera a Alemania, se hiciera sacerdote, fuera sacerdote tantos años allá y después viniera para acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, si pensamos, cuando Anderson y Luis llegaron acá, ¿ya querían ser curas enseguida? ¿Era al revés? ¿Entendés? Ya querían irse directo a la parroquia y terminaron quedándose acá, en esa lucha que pasó, y así con todos los demás que vinieron después. ¿Es Jesús en el medio quien inspira? ¿De qué manera? ¿Es este año? No, es el año que viene. No, es el próximo año. Entonces, es el quien inspira las nuevas vocaciones que estaban escritas en él. Así que nacieron otras nuevas vocaciones. Si Cristo está presente en la unidad de los hermanos, el mundo cree. Después de algunos meses, unas 500 personas de todas las edades, hombres y mujeres de todas las clases sociales, querían compartir nuestro ideal. Todo entre nosotros se ponía en común como en las primeras comunidades cristianas. Las palabras del Evangelio eran únicas, fascinantes, contundentes, se podían traducir en vida. Eran luz para todo hombre que venía a este mundo, por lo tanto, universales. Eso es lo que sigue pasando hasta hoy. Los chicos llegan y ustedes lo ven en el programa, nosotros lo vemos en el programa. Ellos, por la experiencia, que todavía no entienden muy bien, que tienen de estar en medio de un grupo que tiene conciencia de que necesitamos tener a Jesús en el medio. Con 2 semanas de camino, como me acuerdo ahora de Eupidio, tenemos que recordar esa experiencia de él. Nos hace bien recordarlo ahora, que cuando llegó a esa situación, después de 7 años de prisión, allá con los búfalos, allá arriba, vino esa palabra: ustedes no están huérfanos. No los dejaré huérfanos. 2 semanas de camino. ¿Cómo puede ser que un hombre, viniendo de la situación de la que él venía, llevó y tuvo esa comprensión de entender esa palabra? Como dice acá, ellas se volvían luz, se podía comprender por la presencia de Jesús entre nosotros. Viviéndolas, todo cambiaba, la relación con Dios, con los demás, con los enemigos. Esas palabras ponían en su debido lugar todos los valores y relegaban todo lo demás, incluso al padre, la madre, los hermanos, el propio trabajo, para poner a Dios en primer lugar en el corazón del hombre. ¿Qué pasó ayer? Fue interesante. Sin que hubiéramos hablado entre yo y el fraile, nosotros, junto con las familias, entendimos esta situación que tenemos que asumir. Dios también llamó a las familias. Y a ellas también les pide el paso, como un día nos pidió a nosotros, de no tener familia, de dejar padre, madre, de no casarnos, físicamente hablando. Y los que están casados, ¿cómo es la cosa? Ya están casados, tienen hijos y en el futuro nietos. ¿Cómo se hace? Entonces, en un momento de encuentro como este ahora, ¿con quién dejo a mis hijos? Pero los hijos lo van a entender. Y la experiencia que tuvimos todos estos años es que los hijos crecen en una experiencia sana, madura,
porque ven a los padres que vuelven a casa después del encuentro, más serenos, más tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen el corazón en Dios y se dan cuenta de que Dios pasa en medio de los dos, siendo el educador el que también guía a los hijos. Y algunos acá se van a identificar, como otros que van a ver este programa van a confirmar esto. Nuestros hijos empezaron a ser educados de una manera diferente, incluso los hijos grandes. ¿Por qué? Porque ellos también, a través de ustedes, tuvieron el encuentro con Jesús en el medio. Decimos que es la chacra, porque es lo que vemos a simple vista, ¿no? Pero la realidad invisible es la presencia de Jesús en el medio, que ellos tienen en contacto con ustedes, que dan ese paso de renuncia en momentos como este ahora, de encuentro, que necesitamos estar juntos, o en tantos otros momentos, cuando ustedes dejan de lado la privacidad y se van a vivir con los chicos en la chacra. Cuando recordamos la experiencia de Diri, que se fue a vivir con Cecilia dentro de la chacra, y siguiendo el ejemplo de ustedes, otras parejas también, con esa pregunta, esa duda, pero ¿será que funciona? Yo, con mi esposa, en medio de los chicos. Y ahí empezamos a darnos cuenta, cada vez más, que no funcionaría si no fuera por la experiencia tranquila, serena, segura, radical, de que yo, Didi, vos, Cecilia, tenemos que tener la presencia de Jesús entre nosotros. Y cuando vamos a la chacra, vamos como tres. Y por eso no hay peligro, no hay problema, no hay dificultad. Los chicos, cuando se encuentran con ustedes, y acá es una realidad que necesitamos profundizar cada vez más, porque actualmente somos 5 parejas que viven directamente dentro de la chacra, incluso como responsables. Estamos percibiendo esa gracia extraordinaria que la pareja, como en la experiencia que hace de Jesús en medio, como el fraile siempre nos enseñó, sacramentado, la fuerza de luz que tienen para poder ayudar a los jóvenes. Es algo extraordinario. Entonces, ahora que se termina este tramo de Chiara, esas palabras ponían todo en su debido lugar. Gracias. Todos los valores, estos, por ejemplo, como el de la familia. Por esa razón, esas palabras contenían promesas extraordinarias. El 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Esa era la primera parte que quería entender junto con ustedes, sobre el origen. Y ahí, reflexionando, cuando estaba pensando en nuestra historia, y me preguntaba cuáles fueron los momentos en que, en la experiencia, pasamos de amar a Jesús en el otro, de amar a Cristo en el otro, a dar el Cristo en medio de nosotros para el otro. Que después provocó la conversión y después incluso la vocación. Entonces, como todos sabemos en la historia, al principio, el Fray Hans llegó a la parroquia, empezó a vivir esa experiencia de acoger a las personas en la parroquia y al mismo tiempo ir así allá en la obra social, después yo en la esquina, hasta ahí. Todo era el amor de Francisco. Y era algo que realmente era admirable, conmovía, llenaba también nuestro corazón. Y. Para cada uno de nosotros. Ha llegado el momento en que pasamos de este amor a Cristo al otro. Y eso provocó amor a cambio en la persona amada. Y al encontrarse con el otro, con Jesús en medio, provocó la conversión. Veamos un ejemplo concreto. Ahora estamos abriendo la esquina. El rincón de la esperanza. Y cuando simplemente le pedimos a Antonio que hablara, Beto.
Entonces, de repente, Antonio llegó y dijo algo así. Hubo un momento que fue muy especial entre nosotros acá en la esquina. Fue el momento en que Nelson, junto con su hermana, llegó con una torta porque uno de los pibes del grupo, estaba cumpliendo años. Tenemos que recordar la historia para poder entender cómo es este carisma. Surgió. Todo esto que leímos acá ahora, aunque pueda parecer algo que ya escuchamos 1000 veces, lo del pastel tampoco es diferente. Pero tenemos que profundizar justamente para, quién sabe, hasta ahora, volver a empezar con más fuerza. Entonces, cuando llegamos ahí con la torta, le pedí a Nina, mi hermana, que quería, de alguna manera, vivir esa experiencia. Me acuerdo que, cuando llegué a casa, ella dijo algo así: Nelson, vos volvés tan feliz de esos encuentros que yo quería, de alguna manera, participar. Hice esta torta, llevásela al chico, la hice para Jesús. Me acuerdo como si fuera hoy las palabras que dijo. La hice para Jesús. Entonces le dije, no, vos venís conmigo, vamos juntos. Y ella aceptó. Pero llegamos ahí, era la primera vez que ella iba. Y ahí ustedes llamaron. Te llevó ahí, comimos la torta con la mano nomás, y en ese momento se creó un momento mágico. Decimos mágico para decir, ¿qué? Esa presencia invisible se volvió algo muy fuerte, muy marcada. Fue en ese momento, como dijo Antonio, que surgió la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Y el deseo. Y así, en el corazón de todos, hubo el primero que dio el primer paso. Pero de la experiencia de Jesús en el medio, que pasó entre yo y el Frei, entre yo y Anina, ese Jesús en el medio llegó a la esquina y acá provocó la conversión. Pero no terminó ahí. Ahí Antonio, junto con nosotros, empezó a vivir el amor recíproco en la parroquia, junto con el Frei y todo eso. Y ese amor recíproco, nosotros, aunque ya no íbamos más a la esquina, hizo que, de repente, Ademir buscara a Antonio, después Beto, Ángelo, no me acuerdo bien en orden, Ángelo y Beto, pidiendo hacer esa experiencia. Esto es algo tan extraordinario, porque cuando me encuentro con todos los jóvenes en todas las granjas, me gusta comentar esto. ¿Entendés? Que la recuperación no pasó por una internación. En realidad, deberíamos decir así, la recuperación pasó en la internación, pero con Jesús en el medio. O sea, ellos se internaron, Beto, Ángelo, Antonio, Ademir. Como no teníamos lugar, y el pedido que hizo Antonio fue, llévame, a donde vos quieras, necesito a alguien que me acompañe las 24 horas del día. No teníamos idea de a dónde llevarlo, a dónde lo llevamos. Al convivio de Jesús en el medio. Entonces, la internación empezó ahí. Antonio, Beto, Ángelo, Ademir y después otros que vinieron, se fueron encontrando con Jesús en el medio que teníamos. En la parroquia, junto con el fraile, inició su recuperación. Se dio la conversión que después, en el futuro, también preparó hasta la vocación y las vocaciones que nacieron y la hora que Dios ya estaba preparando y planeando. En la fidelidad que tuvimos de estar siempre alimentados, y acá viene otro aspecto. Empezada la experiencia, con el paso del tiempo, como aprendimos del propio carisma de la unidad y también de la fidelidad de San Francisco, era importante que siguiéramos alimentándonos de esos carismas. No podíamos decir que el carisma estaba en nosotros. El fraile, yo, después Ariasi, después Lucía. Nosotros,
porque queríamos alimentarnos de ese carisma de Jesús en medio. ¿Qué hacíamos? Desde el momento en que decidimos vivir juntos, en la primera casa, en la calle Tapuya número 77, tuve una reunión en el centro de Mariápolis. Adiós, Tono. Adiós, Beto. ¿Qué hicimos? Yo iba a la reunión. ¿Por qué? Para nutrirnos con la presencia de Jesús en medio de nosotros. Y entonces ustedes tuvieron que valerse por sí mismos aquí. Y así se llevó a cabo el experimento desde el principio, y así se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Cuando logramos ser fieles a elegir, en primer lugar, la presencia de Jesús entre nosotros, que necesita ser alimentada, cuando no logramos ser fieles, las granjas empiezan a decaer. No existe la realidad. No suceden las conversiones, no surgen vocaciones, las granjas empiezan a vaciarse, pierde el sentido, se va todo, hasta la vocación se pierde. Y por eso, por ejemplo, en un encuentro como este ahora, varios de ustedes, en la charla, escribieron mails, tanto las familias como también los consagrados, preguntando, pero ¿cómo queda el tema acá de la granja? ¿Quién se queda en la granja? Allá en Alemania surgió esa pregunta, también en Filipinas, las parejas respecto a sus hijos. Y nosotros, con coraje, por la experiencia inicial, siempre decimos, Jesús en medio, entre ellos, debe guiar, ellos necesitan vivir esa experiencia. Y nosotros también necesitamos vivir la nuestra, porque no somos capaces solos de llevar adelante la obra. Y por eso vamos a los encuentros, vamos a participar. Por eso, en el estatuto, en el reglamento, pusimos con claridad, los miembros de la familia de la esperanza se alimentan de estos dos carismas. Y en lo que respecta al carisma de la unidad, se alimentan participando de los encuentros. ¿Por qué? Para poder beber de esa fuente de Jesús en medio y dar la oportunidad a quienes se quieran de vivir esa experiencia de la presencia de Jesús en medio. Cuando nació el Centro Femenino, vamos a recordar un poco un hecho muy importante que todos nosotros acá conocemos, pero es importante, por amor a los demás, que ellos puedan identificarse. Irací tenía experiencia en la obra social como una buena asistente social. Trabajaba en el banco y todo eso, y tenía ese feo. Pero ella ya intuía, por la experiencia que ya vivía del carisma de la unidad, que le faltaba una compañera. Entonces fue cuando pasó que Lucy llegó desde Sergipe. Y vino ya para quedarse 3 meses, y de repente, en un momento determinado, Lucy estaba limpiando los pies de un pobre. El amor de Cristo en el necesitado, y ella así, cuidando de los pobres de la obra. Amor de Cristo en el necesitado. Pero las dos se conectaron. Y el amor de Cristo en el necesitado pasó a ser el amor de Jesús en medio, en el necesitado. Eso permitió que entonces naciera la experiencia del centro femenino y que pudiera ser recibida Vera. Primero. Y así fue como nació. Y para que se hagan una idea, hubo intentos de establecer un centro para mujeres, pero no prosperaron. Ya habíamos ganado la casa. Alguien empezó, pero no funcionó, estaban solos. Sucedió en el momento en que entre ambos existía un amor mutuo y luego algo más, porque Yudamar llegó poco después. Yudamar o Anina, la señora, después Idamar y Isto. Se estaba desarrollando. Y aquí me viene a la mente esa palabra sobre la que meditamos hace unos días en relación con el Papa Benedicto XVI. El que no da a Dios, no da nada. El que no da a Dios,
no da nada. Y eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que nos diferencia. Eso nos movilizó mucho, nos hizo pensar un montón, para preguntarnos en todas nuestras realidades en la finca, ¿qué les estoy dando a los chicos? ¿Qué les estás dando vos a las chicas? Y para saber realmente qué es lo que estamos dando, tenemos que mirar los frutos. Si efectivamente están ocurriendo las conversiones, porque en primer lugar no queremos que ella o él simplemente deje de drogarse. Dejar de drogarse, como ya nos dimos cuenta desde el principio, es una consecuencia. Lo que pasa, como el Papa ya notó desde la primera vez que estuvo acá, desde el momento en que habló, la primera vez que habló, que fue en su discurso. Acá es que, además de la curación física, suceden las conversiones. Y después, no es solo ese fruto. También nosotros deberíamos preguntarnos si estamos atrayendo vocaciones y vocaciones nuevas. Esta nueva vocación para la Iglesia. Porque una vez que nos estamos preparando para hacer una obra aprobada en la Iglesia, en Roma, la Iglesia asume esta realidad, pasa a ser como ya es, a través de la aprobación que tuvimos. En la diócesis de Aparecida, con el cardenal Lochaida, una realidad de la Iglesia. Entonces, ella asume eso. Entonces, es una vocación. Tenemos que desprendernos del hecho de que es algo nuestro. Es una vocación que Dios creó. Y ahí necesito preguntarme si, de mi vida y principalmente de nuestra vida entre vos y yo con Jesús. En el medio también nacen vocaciones y no solo conversiones. Acá quería entonces leer otro fragmento que habla de Jesús en medio de todo. Para quienes transitan el camino de la unidad, la presencia de Jesús entre sus hermanos y hermanas es esencial. Es necesario que esta presencia esté siempre viva. Si no, será un fracaso personal. Y es precisamente esto lo que caracteriza el carisma de la unidad. ¿De dónde obtenemos el agua que necesitamos para poder vivir? Del mismo modo que dos polos de una bombilla eléctrica, aunque existe un voltaje eléctrico, no producen luz hasta que se unen, pero sí la producen. En cuanto se conectan, dos personas no pueden experimentar la luz. Esto es típico de este carisma, mientras no se unan en Cristo a través de la caridad. Entonces, no se trata simplemente de compartir el mismo espacio en una casa. En nuestras comunidades, a veces llegamos a vivir la terrible experiencia de estar viviendo bajo el mismo techo, como hermanos, incluso después de habernos consagrado. Y experimentar el infierno de no sentir la presencia de Dios. Es doloroso. Incluso entre la pareja a veces pasa. ¿Y para nosotros qué es? La condición para que exista la facenda, la condición para que la familia siga adelante, la condición para que todo lo que mencionamos antes suceda. Tenemos que, de cualquier manera, pedirle a Dios. Y en otro tema, después vamos a abordar, abrazar a Jesús abandonado y recomponer lo más rápido posible, a través de la caridad. Como Irací siempre recuerda en nuestros encuentros, el amor recíproco. El Jesús en medio es hijo del amor recíproco. Tenemos que recomponernos muy rápido. Y siempre fue así desde el principio. Siempre charlábamos y cuando terminábamos de hablar, seguíamos conversando más. Por eso tenemos esta experiencia de vivir juntos. Cuando empezamos, en la primera casita, en la calle Tapuyas, y Ferdi, el primo de Frejao, llegó, y después llegó Sergio Cano, que había hecho la Mariápolis,
quería conocer quién vivía esa espiritualidad. De entrada, él no vino para conocer la chakra o esa experiencia que recién estaba empezando. Vino para conocer a los jóvenes que estaban viviendo esa experiencia de Jesús en medio. Entonces, cuando ellos llegaron, acá sentimos que deberíamos hacer un pacto entre nosotros. Y me acuerdo, uno de los elementos de ese pacto fue porque empezamos a convivir juntos, 1 año, 2 años, que no podíamos permitir que el veneno del juicio se instalara en nuestro corazón. E hicimos un pacto entre nosotros, cueste lo que cueste, siempre vamos a hablar entre nosotros. Y les contaré cómo nos ayudó este pacto. ¿Por qué? Era raro que pasara una semana sin que sucediera. Había algo que no entendía de Sergio, que tampoco entendía de Frei. Y debido a este pacto, los hemos salvado a lo largo de todos estos años. Amén. La presencia de Jesús entre nosotros. Hasta que un día, que nos gustaría soñar junto a vosotros, sentimos la necesidad de hacer este pacto en la tumba de nuestro Padre, San Francisco, tras un momento de oscuridad. Fue una sensación de inmenso fracaso la que experimentamos entre nosotros, yo, Frei, y también entre nosotros, en la que Dios casi nos permitió sentir que todo podía terminar. Retomamos la actividad gracias al amor mutuo. Recuerdo cuando el padre Germano estaba aquí, nos ayudó a todos. Fue prácticamente algo así, Damentina, tan claro, dijo, pero estás olvidando una cosa. Recuerda, tienes que acordarte de ver a Jesús en el freno, no es solo con los chicos. Y el freno ya estaba en nosotros, porque Él tuvo paciencia con nosotros. Y entre nosotros. Después de que pasamos esa crisis, tuvimos la gracia, no me acuerdo ahora por qué circunstancias, de estar ahí. En Asís, hicimos ese pacto en la tumba de San Francisco, de que Él no permitirá que la unidad entre nosotros se rompiera. No sé cuántos años hace. Frei, ¿vos tenés mejor memoria? Creo que ya más de 12 años, no sé. Y después quisimos renovar eso, con Luis, Anderson, César, después con Lucía e Irací. Y nuestro sueño algún día es. Pero todo eso es una realidad que repetimos todos los días. Hay momentos en los que establecemos ese pacto, como pasa en el matrimonio. Pero son momentos en los que yo hago una elección de lo que quiero, así, en primer lugar. La presencia de Jesús entre nosotros u otra cosa. Entonces, para finalizar, quería leer acá la premisa que existe en el Estatuto de la Obra de María. Estamos haciendo nuestro estatuto. De hecho, ya hicimos nuestro estatuto, ya fue aprobado acá en Brasil, en la diócesis. Ahora está esperando para recibir la aprobación en Roma. Y ahora estamos elaborando nuestros reglamentos internos. Y estos días, en el Centro Mariápolis, nosotros, participando del encuentro ahí, ellos nos leyeron la premisa, o sea, aquello que va antes que todo, del Estatuto de la Obra de María, del movimiento de los focolares. Pienso en concluir este momento tan especial leyendo esto entre nosotros, pidiéndote ahora mismo el mayor esfuerzo de toda tu atención para que lo guardemos como la realidad profunda que yo necesito. Break Team igual a 0.5S/diagonal, que vos también necesitas. Break Team igual a 0.5S/diagonal, para que finalmente podamos convertir mi corazón y tu propio corazón en uno solo. Para que volvamos a nuestros orígenes. Entonces, dice así,
La caridad mutua y continua es la que hace posible la unidad Break Team igual a 0.5S diagonal y atrae la presencia de Jesús en toda la colectividad. Es, para las personas que forman parte de la obra de María, la base de sus vidas en todos los aspectos y la norma de las normas. La premisa de todas las demás reglas. Repetimos. La caridad mutua y continua que hace posible la unidad y atrae la presencia de Jesús en la colectividad es, para las personas que forman parte de la obra de María, la base de sus vidas en todos los aspectos. Es la norma de las normas, la premisa de todas las demás reglas. Esta es la premisa que está en el estatuto de la obra de María. Nosotros, inspirados por estos dos padres, tomamos esta premisa para nosotros, en el sentido de que queremos vivirla en el llamado que Dios hizo específicamente para la familia de la esperanza. No somos obra de María, somos familia de la esperanza, pero no debemos abandonar nuestro origen. Ni nuestra madre, que era Lubbock, ni nuestro padre, San Francisco. ¿Está bien?